La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 2. La hija de la raza azul, más audaz que Sinué, avanzó hacia su amigo, dispuesta a examinar el montón de números que reposaba entre sus manos. Pero, cuando estaba a punto de tocarlos, las cuencas, nariz y boca de la osamenta empezaron a resumar sendos hilos de aquel humo verdoso que habían visto introducirse poco antes en su interior, y Nietib se contuvo. Las finas columnas de humo fueron envolviendo la calavera hasta que terminaron por ocultarla bajo una opaca esfera similar a la nube que había sido arrojada por las fauces de Samej. Y los expedicionarios, con los ojos fijos en aquel globo esmeralda, asistieron entonces a otra rápida y mágica transformación. La etérea esfera experimentó una súbita contracción, osciló en el aire y, como si se tratase de una bola de cristal, se rompió en pedazos. Miles de verdes fragmentos se precipitaron a cámara lenta sobre la arena. Al quebrarse, en el lugar que había ocupado la nubecilla esférica, surgió una redonda, negra y familiar silueta. «Ra», exclamó Sinué, y su rostro se iluminó ante la inesperada aparición de su viejo amigo, y el disco, siguiendo su costumbre, le respondió iluminando las letras que le identificaban. Nietib tenía prisa por desentrañar aquel nuevo misterio y, olvidándose del disco, que se mantenía inmóvil sobre la pareja, dedicó su atención a los números que descansaban sobre las palmas de Sinué. Tomó uno y, al separarlo del resto, los demás le siguieron, atraídos por un enigmático magnetismo. El investigador miró a su compañera y ésta, en silencio, se limitó a examinar la cadena de números. Los contó y, cuando estuvo segura, mostró la secuencia a su desconcertado amigo. «No hay duda», comentó con aire de triunfo, «esta clave nos conducirá a los archivos secretos». Sinué leyó la cadena de números que sostenía Nietib con ambas manos, cautivado por la fuerza que los cohesionaba y que le recordó a la no menos misteriosa adherencia que mostraban las letras de la corona. Pero no acertó a descifrarla. Buscó ayuda en los ojos de su compañera. Esta, sin embargo, no parecía dispuesta a simplificar el dilema. «Observa atentamente, Sinué». Este concentró su mirada en los 15 eslabones flotantes, repitiendo la secuencia por 3 veces. «¿No te dice nada?», insistió Nietib. 3, 1, 4, 1, 5. El miembro de la logia secreta se detuvo, repasó aquellos primeros 5 dígitos y, tras consultar el resto de la secuencia, sonrió. «Claro», repuso al tiempo que acentuaba su sonrisa de satisfacción. «Ahora entiendo el porqué de aquella figura en los ojos de la calavera». Nietib aguardó la explicación que, en parte, ya sabía. 3,1416. Estos números corresponden a los 15 primeros elementos del famoso número pi, el número por excelencia, el número trascendente. La mujer asintió. «Entonces», prosiguió Sinué, «la figura que vi en las cuencas,
Demonios, ahora caigo. Es la misma que aparece grabada en la sortija. ¿Qué sortija?, inquirió la hija de la raza azul, y el investigador, señalando a Ra, explicó a su amigo cómo el disco se convertía en ocasiones en un hermoso y dorado sello cuadrangular con un altorrelieve en el que podía distinguirse un ser de cabeza cuadrada, de ojos enormes y redondos, con un cuerpo flamígero y sujeto con ambas manos a las jambas de lo que él, en un principio, interpretó como una puerta. Ahora entiendo, concluyó, ahora sé que esas jambas y el dintel superior no forman una puerta, sino la letra griega pi. Ñetiv parecía dudar y Sinue trató de convencerla. Ahora verás. Levantó su brazo derecho en dirección al disco y pidió a éste que ingresara en su dedo anular. Ra se iluminó con un rojo intenso y, tras lanzar uno de sus flujos de anillos celestes sobre la mano de su amigo, se desmaterializó, reapareciendo en el citado dedo y en forma de sortija. Complacido, alargó la mano hacia el rostro de Ñetiv, invitándola a que examinara el sello y la figura labrada en el mismo. La hija de la raza azul le cedió la cadena de números, comprobando el delicado alto relieve, ahora teñido también por la radiación esmeralda que iluminaba el lugar. Sin embargo, reflexionó Sinue, no termino de entender. Tenemos una secuencia de números, aparentemente relacionada con la letra pi que yo vi sobre esa criatura de cabeza cuadrada y que aparece igualmente en la sortija. Pero, ¿a dónde nos conduce todo ello? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Por qué Samej nos ha entregado un secreto que solo añade oscuridad a nuestra misión? Ñetiv no respondió a las cuestiones planteadas, con toda razón, por su compañero de aventuras, en parte porque ni ella misma conocía la respuesta ni los agitados sucesos que estaban a punto de producirse. Le bastaba con saber que la búsqueda de los archivos secretos de Urantia dependía en buena medida del número pi y de la desconocida criatura que aparecía bajo la letra griega. En el fondo, aquella incertidumbre hacía más atractiva la misión, y mientras recuperaba la cadena de números, colocándola a guisa de collar alrededor del cuello de su amigo, procuró animarle. Sinue, no desfallezcas. Agurno nos ordenó buscar a Solonia, el serafín que guardó Edén. Quizás la clave entregada por la serpiente nos conduzca hasta él y su espada. Sí, quizás, asintió el Soror con cierto desaliento, y acariciando las negras cuentas de su collar, se apresuró a seguir a Ñetiv, que había empezado a caminar por la orilla de aquel océano mudo en dirección a los acantilados que se difuminaban en la lejanía. Cuando apenas llevaban andados un centenar de metros, Sinue se percató de algo que, en el fondo, no le sorprendió excesivamente. Sus cámaras no habían saltado con él a aquel mundo irreal, y aunque Ra seguía allí en su dedo, la ausencia del equipo fotográfico le produjo una cierta desazón. En realidad, ¿cuál era su cometido en todo aquello?
por qué había sido elegido para acompañar a la hija de la raza azul. Ensimismado en estos y otros pensamientos semejantes, continuó avanzando pesadamente por la verdosa arena de aquella solitaria playa, sin perder de vista ni un solo instante la grácil y ligera figura de Nietiv, que, más que caminar, parecía deslizarse. El roquedo se hallaba ya a un tiro de piedra cuando de improviso la mujer se detuvo. Sinué la imitó, buscando con la mirada el punto que había llamado su atención. Pero, por más que escudriñó las rocas esmeraldas que se derramaban sobre la arena, adentrándose en el mar, no percibió nada anormal. El lugar parecía desierto. ¿Qué sucede? Nietiv, con los ojos fijos en el acantilado, le indicó que no se moviera. Llevó su mano derecha a la diadema y, tomando la letra E, la trasladó primero sobre los círculos concéntricos de su pecho, lanzándola a continuación hacia el cielo. Sinué, boquiabierto, vio como la E tomaba altura y, a gran velocidad, se perdía entre la tenue atmósfera verde en dirección a la masa rocosa que cerraba aquel extremo de la playa. En esta ocasión, la letra no aumentó o modificó sus dimensiones y Sinué terminó por perderla de vista. Al poco, la E surgía nuevamente entre la bruma, reincorporándose directamente a la corona de Nietiv. ¿Qué está pasando?, insistió Sinué. Eim, la letra que simboliza mi propio oído, le explicó al fin, ha detectado la presencia de una extraña criatura. ¿Dónde?, le interrumpió alarmado. Yo no veo a nadie. Al otro lado del roquedo. Ven, sígueme. Y sin el menor titubeo, Nietiv se lanzó a la carrera hacia la zona que acababa de sobrevolar la E. Pero el intento de Sinué por retener a su impetuosa amiga fue estéril, y a regañadientes, con el corazón alterado y presintiendo un inminente peligro, salió tras ella. Al trasponer las primeras rocas, Nietiv y su agitado amigo vieron cortado su avance por un segundo murallón rocoso de casi 5 metros de altura. Sinué, jadeante, examinó aquella pared, comprendiendo con cierto alivio que sería imposible escalarla y asomarse al otro lado del acantilado. Con un signo de impotencia, hizo ver a su amiga que solo cabía retroceder. Nietiv dudó, echó mano de su diadema y, tomando la H, la situó también sobre su pecho, pero, indecisa, la devolvió a su lugar sobre la frente. ¿Qué te sucede?, preguntó intrigado por el súbito arrepentimiento de Nietiv. ¿Para qué sirve esa letra? ¿Por qué no la has utilizado? Jai, la H, comentó la hija de la raza azul, es el símbolo del aire y nos hubiera permitido volar al otro lado, pero algo me dice que su ayuda no es aconsejable. El reportero la miró desconcertado. La criatura que se encuentra al otro lado de esta roca, añadió, parece hallarse en peligro y es preferible actuar con sigilo. Y Nietiv, dirigiendo su mirada hacia las olas que rompían entre el roquedo, invitó a su amigo a que le siguiese. Daremos un pequeño rodeo.
Sinué tampoco tuvo oportunidad de hacerle ver los posibles riesgos que entrañaba introducirse entre las aguas que se batían silenciosa pero duramente sobre los afilados rompientes. Espera, quizás Ra pudiera, pero, desoyendo la recomendación de su compañero, continuó saltando y esquivando las rocas, dispuesta, al parecer, a penetrar en el mar. Sin embargo, cuando sus pies tocaron el agua, la mujer volvió a detenerse. Esperó a que Sinué llegase a su altura y, acto seguido, tomando de su diadema la W, la puso en contacto con el triple circuito, arrojándola entre las embravecidas olas. ¡Guau! Gritó, emblema del agua, ábrenos camino. Y la letra inició una serie de rápidos planeos sobre el mar. A los pocos segundos, aquellas áreas de la superficie marina sobre las que Guau había volado quedaron súbitamente congeladas. Sinué no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Las verdosas crestas de las olas sobre las que planeaba la W quedaban petrificadas, convertidas en grandes y destellantes masas rocosas, casi graníticas. A ambos lados de aquel mar solidificado, en cambio, las aguas seguían agitándose. Concluida su misión, la W, como un dócil boomerang, regresó hasta las sienes de su dueña y señora. Y Nietib, tomando a Sinué de la mano, empezó a caminar sobre la franja de océano cristalizado. El pasillo se adentraba un trecho en el mar para después girar en dirección a la playa, sorteando así el acantilado. Fue en los últimos metros, en el momento en que la pareja estaba a punto de saltar sobre la arena de la orilla, cuando el investigador sintió una sorda vibración bajo sus pies. Una vez en tierra firme, con el corazón en un puño, descubriría la causa del estremecimiento del singular puente de piedra que les había tendido Guau. La rugosa superficie del estrecho sendero que les había conducido hasta allí empezó a licuarse nuevamente, y entre el cada vez más frenético oleaje surgió el ondulante lomo de Samej, la serpiente. Un escalofrío recorrió a Sinué. ¿Hemos caminado sobre su cuerpo?, estalló retrocediendo al divisar entre las aguas los purpúreos ojos del reptil. Nietib, Sinué descubrió con desolación que su amiga no se hallaba a su lado, y sin dejar de retroceder, giró su cabeza en todas direcciones. Pero Nietib, en efecto, había desaparecido. Y, de pronto, el gigantesco cráneo de Samej emergió de entre las aguas, clavando sus circulares ojos rojos en aquel hombre que, torpemente, trataba de alejarse de la orilla. La serpiente siguió elevándose sobre el oleaje hasta que la robusta cabeza se halló a una considerable altura. Las placas de la piel, chorreando aquella agua verdosa, reflejaron 1000 veces la tambaleante figura de Sinué, quien, aterrorizado, caía una y otra vez en su atropellada huida. Samej avanzó pausadamente, abandonó las aguas y, arrastrándose sobre su vientre, inició la persecución del investigador. Nietib, auxilio.
y Sinué cayó suavemente sobre la arena. Al volverse hacia el gigantesco reptil, el pavor terminó por inmovilizarlo. La cabeza del monstruo se erguía a 5 o 6 metros por encima de su cuerpo. En un último intento, trató de arrastrarse en dirección a un pequeño grupo de rocas, pero la cola de Samej batió la arena esmeralda, cerrándole el paso. Paralizado por el miedo, vio cómo la serpiente abría sus fauces, dejando al descubierto aquel enjambre de afiladas cuchillas. No, Dios mío, Ra, y siguiendo un postrero impulso, cerró su puño derecho, dirigiéndolo temblorosamente hacia los sanguinolentos ojos del animal. Ra, ayúdame. Al instante del anillo brotó un viento helado e impetuoso que hizo retroceder a Samej. Sinué, ante la salvadora reacción de su amigo, recobró los perdidos ánimos e, incorporándose, siguió apuntando su puño hacia la serpiente. A pesar de sus convulsiones, parte del cuerpo, erguido aún sobre la arena, empezó a presentar signos de congelación. Los largos colmillos quedaron convertidos en carámbanos y los circulares ojos empañados por una escarcha igualmente verdosa. Y de pronto Samej quedó rígida e inmóvil como un poste. El chorro helado cesó y Sinué, sin saber qué hacer, continuó con el brazo extendido, sin dejar de vigilar el cuerpo aparentemente muerto de su enemigo. Y antes de que el investigador pudiera reaccionar o tomar una decisión, aquella mole cilíndrica se cuarteó en miles de pequeños fragmentos de hielo que cayeron sobre la arena. Desconcertado, bajó su brazo, aproximándose a los restos de Samej. A los pies de Sinué no yacían los millares de cristales de hielo en los que había visto descomponerse el cuerpo del reptil. En su lugar, sobre la arena, aparecían un largo arco y una aljaba con una única flecha, todo ello de hielo. Dudó, temía tocarlos, pero finalmente se decidió y en efecto comprobó que tanto el arco como la cuerda estaban formados por un hielo purísimo y transparente. Examinó también el carcaj y su solitaria flecha, advirtiendo que se hallaban confeccionados con el mismo material. Aquella, en lugar de terminar en punta, aparecía rematada por una extraña protuberancia. Oh, no es posible. Al descubrir los perfiles de la insólita cabeza de flecha, nervioso y alarmado, la soltó. Pero la finísima arma de 1,5 metros de longitud no llegó a caer sobre la playa. Como una exhalación, buscó la boca de la aljaba, introduciéndose en ella. Poco faltó para que dejara allí mismo el arco y su carcaj. Pero, respuesto de la primera impresión, volvió a hacerse con la flecha, observándola minuciosamente. No es posible, repitió al cerciorarse de lo que había visto segundos antes. La flecha, efectivamente, terminaba en una cabeza algo más reducida que un puño, la cabeza de Samej. Esculpida en el hielo, podían distinguirse las cerradas fauces de la serpiente, así como sus circulares ojos.
y siguiendo otro de sus naturales impulsos, se echó la aljaba a la espalda, tomando con su izquierda el espigado y frío arco. Pero cuando se disponía a localizar a la desaparecida Nietiv, un penetrante alarido retumbó en su cerebro. Al recibir aquel grito desgarrador, creyó identificarlo con la voz de su compañera. Aturdido por la segunda aparición de Samej la serpiente, no había tenido oportunidad de ocuparse de la repentina ausencia de Nietiv ni de la exploración del lugar en el que se hallaba. Entre la verde transparencia de aquella atmósfera y en el extremo opuesto al que ahora se encontraba, el investigador distinguió los restos de un navío varado en la arena. Aunque descansaba a varios centenares de pasos, parecía desarbolado y semienterrado al pie del alto talud rocoso que cerraba la playa a partir del roquedo que ambos se habían visto obligados a rodear. Pero, por más que forzó la vista, no advirtió señal alguna de vida junto al casco del barco. El murallón rocoso que habían sorteado le cortaba el paso a su espalda y lo mismo sucedía a su derecha con el referido talud. A la izquierda se abría aquel océano y, en consecuencia, solo le quedaba un camino, el que conducía al lugar donde se recortaba el buque. Adoptando un máximo de precauciones, se dirigió finalmente hacia aquel extremo de la playa. Por más que meditaba sobre ello, no lograba entender por qué la hija de la raza azul le había abandonado en tan críticos instantes y a qué podía deberse aquel afilado alarido. Si al menos tuviera la certeza de que Nietiv ha seguido este mismo camino, pero la ondulada y verdosa superficie de la playa no presentaba huella alguna. Al llegar a las proximidades del barco perdido, Sinue detuvo su marcha. Inspeccionó a conciencia los restos, advirtiendo que, en efecto, estaba ante un vetusto casco de madera de unos 40 metros de eslora, encallado bajo el acantilado e inclinado por su mura de babor. Antes de rodearlo, examinó el campanudo casco que se levantaba frente a él, semienterrado por toneladas de aquella arena esmeralda. Rascó las resecas cuadernas, deduciendo que el posible naufragio había tenido lugar muchos años atrás, y paso a paso, muy lentamente, se dirigió hacia la popa con el fin de averiguar qué escondía la cubierta y si, como intuía, aquel grito podía haber partido del otro lado del buque, qué o quién lo había lanzado. Parapetado tras el timón, dirigió una primera mirada a la playa que se extendía desde allí y que, hasta ese momento, había quedado oculta por el casco. Oh, no, la escena que se ofrecía a sus ojos le estremeció. A cosa de un centenar de metros del buque, descubrió sobre la arena el cuerpo inmóvil de Nietiv. A su lado, con los brazos en alto, aparecía una extraña criatura que, en un primer momento, confundió con un niño. Segundos después, al verle bajar los enormes brazos, comprendió con terror
que no se trataba de un niño. Aquel ser era idéntico a los que él había visto en la torre y en el bosque de Sotillo. Había, sin embargo, una clara diferencia con aquellos. Esta monstruosa criatura no tenía el cuerpo transparente. Tanto su voluminoso cráneo como el resto del cuerpo presentaban una coloración negruzca. De pronto, aquel personaje volvió a izar sus brazos por encima de la cabeza. Sinue vio brillar algo entre sus manos e, intuyendo que su amiga podía correr grave peligro, saltó a un lado del barco. Tomó la flecha de su aljaba y, situándola en contacto con la cuerda de hielo de su arco, procedió a tensarla, apuntando hacia el enorme cráneo del ser. En lugar de quebrarse, aquella cuerda fue cediendo centímetro a centímetro, al tiempo que los músculos de Sinue se endurecían como piedras. Al alcanzar la máxima tensión, el investigador asistió perplejo a otro mágico suceso. Las cerradas fauces labradas en la cabeza de la flecha se abrieron de par en par y la saeta, sin que el arquero llegara a destensar la cuerda, escapó rauda, como si tuviera vida propia, en dirección del monstruoso enano. Aturdido, no reaccionó. La flecha había perforado la atmósfera verdosa, dejando tras de sí un hilo blanco y luminoso que, poco a poco, fue difuminándose. Sinue hubiera jurado que había apuntado al cráneo, pero la saeta, en lugar de alcanzar el punto elegido por el improvisado arquero, varió su trayectoria dando de lleno en el pecho de la criatura. El ser cayó de espaldas, sosteniendo entre sus manos aquel objeto reluciente que, dada la distancia, no acertó a identificar, y convencido de que se hallaba muerto o mal herido, corrió en dirección a Nietib. Esta continuaba tendida sobre la arena sin ofrecer señal alguna de vida, pero cuando le faltaba una veintena de pasos para llegar hasta ella, atónito detuvo su marcha. Entre los oscuros dedos del monstruo se hallaba la dorada y brillante corona de letras de su amiga. Al desviar la mirada hacia Nietib, no solo confirmó que su diadema había desaparecido de las sienes, sino que, además, otro hecho singular le dejó perplejo. Al ser despojado del nombre cósmico, el cuerpo de la mujer había perdido su total transparencia, recobrando su primitivo aspecto humano. El desconcierto del investigador fue momentáneo. De improviso, algo negro e informe empezó a culebrear entre la arena, muy cerca del voluminoso cráneo del ser que yacía de espaldas con la enorme flecha sobre el tórax. El comprender de qué se trataba, Sinue retrocedió descompuesto, pero aquello solo parecía interesado en la mágica corona de Nietib, enredada entre los crispados dedos de la inmóvil criatura. Una mano sarmentosa y oscura había brotado súbitamente entre la arena, avanzando como un pulpo sobre los extendidos y desproporcionados brazos del hombrecillo que, al parecer, había arrebatado la diadema a la hija de la raza azul. Sinue sintió cómo se le erizaban los cabellos. La mano, amputada a la altura de la muñeca,
Siguió explorando las largas extremidades de la criatura, utilizando sus 5 dedos a manera de tentáculos. Por fin, al llegar junto a las letras, sus dedos índice y pulgar procuraron la liberación de la diadema, arrastrándola seguidamente hacia la verde superficie de la playa. Fue entonces, al comprender las intenciones de la mano cortada, cuando Sinué cerró su puño derecho invocando el nombre de Ra. Pero al intentar cortar el paso a la mano que huía ya con el nombre cósmico, nuestro hombre sintió como alguien o algo hacía presa en su pie izquierdo. Y, desequilibrado, fue a dar de bruces sobre la arena. Al revolverse contra lo que había provocado su aparatosa caída, sintió como su corazón ascendía hasta la boca. Otra esquelética y negra mano, igualmente seccionada por la muñeca, se había enroscado en su tobillo, reteniéndole con titánica fuerza. Y Sinué, desesperado, vio como la primera mano se hundía entre las suaves dunas verdosas, desapareciendo bajo tierra con la corona.